buenas tardes, noches ya. Bueno, yo soy Marina Fernández, soy la secretaria política de la Mocedad Comunista, de la Juventud del Partido Comunista de Asturias. Voy a ser la que presente y dirige un poco este acto sobre la industria necesaria y un futuro para Asturias, que se enmarca dentro del aniversario de los actos de conmemoración por el 90 aniversario de la Segunda República, que organiza la Asociación Isidoro Acevedo, Izquierda Unida de Asturias, la Juventud Comunista y el Partido Comunista, y que vienen enmarcadas también en todas estas conmemoraciones que se celebren a lo largo, que se lleven celebrando y organizando a lo largo de estos años por la conmemoración de la Segunda República. Esta charla, al igual que la que, en principio tiene programada otra para el 28 de este mes, ¿no? A las 8 de la tarde, vienen un poco a querer poner encima de la mesa las problemáticas actuales, en este caso de Asturias, y cómo encaramos un poco el futuro que tenemos por delante, ¿no? Teniendo siempre presente el ejemplo que nos dan los hombres y las mujeres que lucharon por la libertad y por la democracia durante la Segunda República y durante la Guerra Civil, ¿no? En este sentido, y hoy que el acto en concreto llega a Asturias, tenemos con nosotros a Ovidio Zapico, coordinador de Izquierda Unida de Asturias y diputado en la Xunta General del Principado, a Agustina Guglielmetti, la secretaria general del Partido Comunista de Asturias, y a José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras de Asturias. Y antes de dar inicio a lo que sería la mesa redonda, al debate, sí que como secretaria política de la Mocedad Comunista me gustaría dar gracias o agradecer un espacio como este en un momento donde la juventud se enfrenta pues a un futuro bastante incierto y donde estamos siendo bastante criminalizados en medios de comunicación en muchas ocasiones por actos de imprudencia. La realidad es otra muy distinta, y es que la mayoría de la juventud de este país y de Asturias en concreto enfrentámonos pues a eso, a un futuro bastante negro y bastante incierto por segunda vez en una década, donde en caso de Asturias enfrentámonos por un lado a una deslocalización de la industria, como creo que vamos a poder ver en este acto, ¿no? Que nos deja con poquitines posibilidades de poder encontrar un trabajo y poder desarrollar una vida aquí en Asturias digna. Y por otro lado, a que los empleos que queden están cada vez más atravesados por fenómenos como la subcontratación, que implica una gran temporalidad y una gran precariedad laboral, ¿no? Y por lo tanto, vémonos en muchas ocasiones pues directamente condenadas a la inmigración fuera de Asturias, ya no solamente dentro de Asturias al resto de España, sino directamente fuera de nuestro país. Así que ya es bastante de agradecer como juventud que se planteen estos actos donde hagamos un análisis, por un lado, y también planteemos las posibles soluciones a este problema, a estos problemas que se nos plantean ahora y cómo encarar el futuro, ¿no? Un poco para estructurar el acto y para que sea un poco más dinámico, vamos a estructurarlo en tres ejes, y si os parece bien, pues vamos a dar ya paso al primero de esos ejes que me gustaría plantear a los compañeros que están aquí con nosotros hoy, pues un poco cómo ven o cómo analicen la situación actual de la industria en Asturias y cómo ven o cómo creen que llegamos a esta situación, ¿no? Al final, este proceso de la industria, llevamos hablando de industria 30 años, ¿no? Y un desarrollo en el tiempo muy largo y que implica, yo creo que a muchos factores y a muchas instituciones, ¿no? Tienen bastante que ver con la reconversión industrial de los 80 y con la entrada de España a la Unión Europea. Y sí que creo que sería interesante comenzar esta charla, este debate, planteándonos ese análisis de la situación, de cómo llegamos a la situación actual y cómo está la situación actual, ¿no? Un poco el análisis. Así que si os parece bien que empiece Zapico, el secretario general de Comisiones Obreras. Sí, bueno, lo primero, agradecer al partido y al resto de organizaciones de la izquierda transformadora la oportunidad de compartir este espacio con vosotros y con vosotras. Agradecer profundamente que se traiga al presente los valores de la República, el modelo democrático de gobierno de la República, pero también las reivindicaciones
de la misma para poder tener soberanía en el país. Y hoy vamos a hablar de industria, que es pilar fundamental de cualquier democracia avanzada para poder garantizar esa soberanía popular. Respecto al inicio, la propuesta que se nos traslada para comenzar a hablar, yo el titular que lanzaría es que la situación es muy preocupante, la del sector industrial en Asturias, porque estamos viviendo un momento decisivo y muy delicado donde probablemente se vayan a tomar decisiones que van a determinar el futuro de la próxima década de los trabajadores y trabajadoras en Asturias. Y además se ha llegado a esta situación como titular también fundamentalmente por falta de voluntad política de hacerlo de otra manera. Las cifras para contextualizar la situación en la que nos encontramos pues hablan por sí solas. En 1980 pues el 43% del Producto Interior Bruto de Asturias dependía de la industria, hoy tan solo es del 20%. Había por entonces 117.000 trabajadores y trabajadoras, un 32% de la población trabajaba en la industria en 1980 y hoy son 51.200 personas, tan solo un 13%. Sin embargo, sigue siendo el sector fundamental de nuestra región a la hora de generar actividad económica y empleo. Se invierte anualmente en el sector 471 millones de euros al año. Los sueldos suponen sueldos y salarios 2.099 millones anuales. El 81% de los puestos de trabajo son indefinidos. El salario medio bruto o mensual son 2.587 euros. Es decir, sigue teniendo un peso muy importante en nuestra actividad económica. Hay 3.500 empresas de cierto tamaño, la mayoría de ellas. El 97% de las exportaciones que realiza Asturias las hace el sector industrial. Y respecto al peso de la investigación, el desarrollo y la innovación, para datos de Asturias no hay, pero no van a ser muy diferentes a los del resto del Estado, en el sentido de que el 47% del gasto en I+D+I lo ejercen dentro de las empresas españolas las industriales. Y suponemos que también Asturias estará en esa media. Por lo tanto, la situación es muy preocupante. Ha sido una deriva durante todos estos años de descenso de los parámetros económicos y de empleo, y las razones que nos han llevado a esta situación son múltiples, pero yo destacaría sobre todo la primera que dije, que es la falta de intervención en la industria por parte del Estado, la falta de voluntad política. Todos y todas recordaremos aquella frase del ministro Solchaga, en el primer gobierno de Felipe González, cuando decía que la mejor política industrial era la que no existía. Bueno, pues de ese tipo de análisis tenemos hoy las consecuencias durante décadas en destrucción de empleo y reconversiones, primero en el sector naval, el siderúrgico, en los años 90 la minería y ahora una nueva transición energética que realmente es una ruptura porque está dejando a los trabajadores y trabajadoras en el camino y a territorios abandonados. Lo cierto en este escenario es que el sistema neoliberal, el neoliberalismo está desnudo, lo hemos visto con esta crisis sanitaria que fue incapaz en un primer momento de poder satisfacer necesidades básicas como poder suministrar unas simples mascarillas a la población, y ahí pues es un buen ejemplo para reclamar y reivindicar una vez más la necesidad de intervención del Estado en sectores estratégicos que garanticen el bienestar del conjunto de la población, que garanticen empleo de calidad y salarios decentes a los trabajadores y trabajadoras, y uno de ellos fundamental para Comisiones Obreras es el sector industrial, que tiene que ser la columna vertebral de cualquier sociedad democrática avanzada. Lo hemos visto en esta crisis. Las sociedades que han apostado por la industria de manera fuerte son aquellas sociedades que mejor han resistido los efectos económicos y sociales que ha traído la pandemia. Y no entendemos en ese sentido por qué el gobierno del Estado está empeñado en pegarse un tiro en el pie, dando la espalda a las reivindicaciones del sector, de los trabajadores y trabajadoras, para poder defenderlo y garantizar inversiones, recursos y tiempo, sobre todo en este momento, para poder abordar esa transición energética de manera realmente justa. Como introducción lo dejaría ahí para hacerlo de manera más ágil y poder intercambiar también pues, opiniones con el resto de compañeros y compañeras y poder hacerlo más dinámico. Sí.
Ovidio, desde Izquierda Unida, ¿cómo veis esta situación de la situación de la industria y el proceso sobre la industria que lleva Asturias? Buenas noches y también, bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a participar en este acto, que yo creo que es importante, ¿no?, que por un lado abordemos la problemática de la industria, en este caso asturiana, en el año 2021, y que por otro lado sigamos manteniendo viva, ¿no?, el recuerdo y la memoria de aquellos trabajadores y trabajadoras que hace ya 90 años propiciaron con su movilización, y muchos de ellos eran, en el caso de Asturias, trabajadores de la industria, de la minería, propiciaron esa Segunda República que fue, como todos sabemos, un modelo muy avanzado y yo creo que un faro y una guía para todos nosotros y nosotras, ¿no? Desde Izquierda Unida vemos la situación con preocupación, ¿no?, porque los datos, y ahora los exponía el compañero Zapico, están ahí, ¿no? Los datos son muy evidentes y hay una pérdida de peso muy paulatina, pero ya desde hace muchísimos años, del sector industrial en nuestra comunidad autónoma, en términos de Producto Interior Bruto y en términos también de generación de empleo, que además está asociado a un empleo de calidad, ¿no? Y eso es algo que no podemos perder de vista y que tú también, Marina, hacías incidencia de ello en tu exposición inicial, ¿no? La situación por la que atraviesan los jóvenes y las jóvenes asturianos, toda esa precariedad, ¿no?, asociada a todas las políticas neoliberales, asociadas a reforma laboral del año 2012, que tenían precisamente pues una trinchera, o tienen una trinchera en los buenos convenios que por lo general hay, fruto de una fuerte sindicalización en las empresas industriales asturianas, ¿no? Y, bueno, yo creo que también la pandemia, y lo decía ahora también Zapico, ha puesto de manifiesto muchas cuestiones, ¿no? Yo creo que lo primero que pone la pandemia de manifiesto es la victoria de lo público, ¿no?, la importancia de lo público, de que tengamos un buen sistema sanitario público, ¿no?, que nos permita pues el disponer de esa sanidad que evite, en la medida de lo posible, que la pandemia tenga una incidencia más virulenta, que bastante tuvo ya, porque tenga una incidencia más virulenta y mayor letalidad, ¿no? La pandemia pone de manifiesto también la importancia de las políticas sociales públicas, ¿no?, que fundamentalmente en torno al modelo sociosanitario. No fue igual la incidencia de la pandemia en centros residenciales públicos que en centros residenciales privados, ¿no? Los privados tuvieron una mayor incidencia. La pandemia pone también el acento en la necesidad de una educación pública que sepa, ¿no?, adaptarse a modelos semipresenciales, a modelos telemáticos, y que desgraciadamente también supone un agravio fundamentalmente para la educación pública frente a otros modelos educativos. Y sobre todo la pandemia pone de manifiesto también la necesidad de contar con una industria manufacturera, ¿no?, y que podamos producir en Europa, podamos producir en España, podamos producir en Asturias. Lo que pasó durante los primeros compases de la pandemia, de que no teníamos equipos de protección individuales porque se producían en otros mercados muy lejos del europeo, muy lejos de España y muy lejos de Asturias, bueno, trajeron como consecuencia, yo creo que unas consecuencias nefastas, ¿no?, en torno a la protección de los trabajadores que estaban en primera línea de la lucha contra la pandemia. Y todo eso pone de manifiesto la importancia de esa industria, ¿no? Pero yo quería, en 2 minutos, si se me permiten, porque evidentemente comparto todo lo que ya dijo Zapico, hacer también un diagnóstico de la situación política en materia industrial en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y ahí vemos con preocupación lo que está sucediendo, porque somos, bueno, plenamente conscientes de que las políticas frente a la pandemia tienen que ocupar muy mucho a los gobernantes de Asturias, pero no se pueden abandonar las políticas industriales, y entendemos que por parte del Gobierno del Principado se está haciendo una dejación de funciones en esta materia. Y nos preocupa la actitud del consejero en cuestiones que consideramos de una importancia estratégica, porque han sido un acumule de fuerzas políticas, sociales y sindicales, como pueda ser esa herramienta de la que nos dotábamos hace unos meses, de la Alianza por la Industria, que vemos que no tiene el recorrido ni el impulso necesario por parte del Gobierno de Asturias, ¿no? Y yo creo que en todo esto, el papel que está jugando el Ejecutivo de Adrián Barbón está retrasando problemas que van a venir
que van a venir de forma inmediata y que los tenemos ya a la vuelta de la esquina con nombres y apellidos en la casuística concreta de Alu Ibérica, a la vuelta de 3 meses, y que no están afrontando ni enfrentando con determinación esos problemas, ¿no? Más parecen constantes subidas hacia adelante y mirar hacia otro lado que abordar los problemas. Y todo además, bueno, yo creo que en cierta forma trasladado a una transición energética que estamos viendo que con los territorios y con Asturias no está siendo justa, tampoco está siendo justa con los trabajadores de la industria asturiana, que están quedando por el camino, y ya lo hemos visto en ocasiones, en torno fundamentalmente a las térmicas de Lada o de Soto de la Barca, trabajadores y actividad por el camino y en las comarcas, ¿no? Y todo eso yo creo que lo tenemos que abordar desde una perspectiva también de la necesidad de planificar la economía, de la capacidad de intervención desde lo público en la economía, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar hasta hace muy poco tiempo que fuerzas de la derecha, como puedan ser Ciudadanos o el Partido Popular, no cuestionasen la necesidad de la intervención que nosotros defendemos siempre en la economía? Pues bueno, ahora vemos como no cuestionan para nada, por ejemplo, la intervención de la Sociedad Estatal de Participación Industrial, de la SEPI, en el proceso de Duro Felguera, ¿no? Y tampoco, yo creo que ninguna de esas fuerzas políticas cuestiona hoy que desde lo público, desde el Estado y en la medida de lo posible desde la comunidad autónoma haya que también intervenir en el tema de Alcoa, ¿no? Era algo de lo que se nos acusaba, bueno, podéis imaginar, ¿no?, que se nos llamaba despectivamente cuando proponíamos no hace mucho estas medidas, y hoy ellos mismos se dan cuenta de que no hay otra solución para salir de esta crisis industrial que la pandemia ha agravado, porque la pandemia ha generado también una crisis más allá de la sanitaria, que es social, que es económica, que es laboral y que, por lo tanto, reincide y repercute más también en la crisis industrial, de que instrumentos que nosotros siempre defendimos, como la planificación de la economía o la intervención desde lo público en estos procesos productivos de nacionalización y de participación pública de empresas, hoy sea posible, ¿no? Yo creo que en mi primera intervención sería el diagnóstico que me gustaría dejar encima de la mesa, Marina. Vale, genial, muchas gracias, Ovidio. Agus, desde el partido, ¿cómo veis esta situación? Toca agradecer a ti, Marina, y a los compañeros Ovidio y José Manuel por participar de estos actos de la República tan extraños en estas condiciones y en estas circunstancias que nos están tocando vivir, tan tecnológicas. Bueno, yo quisiera centrarme más en una clave que me parece más importante, y es la dimensión geopolítica del problema. La situación económica a escala regional depende de las políticas económicas nacionales e internacionales. Por tanto, el diagnóstico debe partir de que Asturias no es una isla y no está al margen de los procesos que tienen lugar en el conjunto de España, de Europa y, por supuesto, del mundo. Para nosotros, la economía es siempre economía política, y esto es clave. La razón económica está siempre adscrita a una política concreta frente a otras, a una economía política frente a otras. Así que, como es imposible, hablar de economía nacional sin hablar de política. Cuando se pretende hacer planteamientos económicos puros, empresariales, en una gran empresa como puede ser UNOSA, no se está eliminando la política, se está sustituyendo la política de Asturias y la de España por los intereses políticos, no ya de Europa, sino de sus estados hegemónicos o de las multinacionales hegemónicas. Un ejemplo para que se entienda: Endesa era una empresa pública fundada como Empresa Nacional de Electricidad, una sociedad anónima, que fue privatizada. Actualmente es propiedad en un 70% de la eléctrica italiana Enel, y el principal accionista es, a su vez, el Estado italiano. Así que la lucha de clases y la de los estados son dos caras de una misma moneda y forman una sola dialéctica, y además se codeterminan. Como dice el politólogo argentino Marcelo Gullo, la industria es poder. La crisis del 73 fue el detonante de una gran crisis económica mundial, pero el capitalismo salió reforzado para superar esa gran crisis, entre otras cosas por una serie de recetas adoptadas, entre las que destacan numerosos ajustes industriales que, junto a la nueva División Internacional del Trabajo, provocaron el declive de las ramas productivas que habían sido claves en la primera industrialización.
España, con un capitalismo que estaba acostumbrado a recuperar sus beneficios a base de desregular y con poco aprecio por la inversión en I+D, emprende el viaje hacia el mercado común europeo bajo la lógica de intereses extranjeros y con un PSOE, como bien contaba Ovidio ahora, y poco ha cambiado. Lejos de modernizar el tejido productivo propio, se esmeró en desmantelar el tejido productivo con una política basada en dos pilares fundamentales: el ajuste productivo basado en la reducción de capacidades y la inexistencia de una política estatal de reindustrialización y diversificación, dejando la reconversión económica en manos de la iniciativa privada. Recordemos, ya lo decía José Manuel, la mejor política industrial es la que no existe, ¿no? Dejemos que se regule solo. Y en esa dinámica seguimos. Ahora, ese PSOE que fue creado y financiado desde el extranjero para dirigir la transición española, por unos causas que le interesaban a sus inversores y con la ayuda del entorno mediático consiguió disfrazar de democracia y progresismo el expolio de nuestro patrimonio, levantado con tanto esfuerzo y sacrificio por nuestros padres y madres, así como lo hizo la Thatcher en Reino Unido, pero aquí con sonrisas y chaquetinas de pana. Así que sectores como la electricidad, Iberdrola, las telecomunicaciones, Telefónica, los hidrocarburos, Repsol, la metalurgia pesada, la producción automovilística, la SEAT, el transporte ferroviario, naval, aéreo, con Iberia, todos eran monopolios estatales que hoy podrían ser capaces de darnos servicios básicos a precios asequibles y cuyos beneficios revertirían en el Estado. Sin embargo, se los llevan los mercados, los inversores, se los llevan los accionistas. Así que esta Unión Europea, vertebrada según las directrices neoliberales, impone unos criterios de convergencia que supusieron la desarticulación de los sistemas productivos de las economías periféricas, incluyéndonos, por supuesto, a nosotros, que nos convertimos en importadores de mercancías producidas por la industria centroeuropea. La llamada modernización del país, el eje del discurso del cambio en el 82, un proceso de reestructuración, lo comentaba Marina al principio, de reestructuración económica y política orientada por una lógica que tomaba a la clase empresarial y a los centros de poder financiero como los actores del desarrollo. Pongamos un ejemplo de la dimensión de la catástrofe que supuso esto, y lo decía Zapico también. El sector industrial asturiano destruyó entre 2007 y 2012 17.500 empleos. En el 91 la minería contaba con 45.000 trabajadores, más de 45.000. En el 2017 unos 1.700 y ahora no lo sé exactamente, pero debe andar por debajo de los 1.000. Y frente a esta situación, desde las distintas administraciones se perfilan medidas de abandono de la producción y jubilaciones anticipadas. Y como efecto añadido a estos cambios en la estructura de clase, favorecieron y favorecen y siguen favoreciendo la difuminación de la conciencia de clase entre los trabajadores de los países desarrollados. Por eso decimos que Asturias realmente lleva 40 años en crisis. Para nosotros esto no empieza con la pandemia, ni mucho menos, pero tampoco empieza en 2008. Aquí la crisis se llama Unión Europea, aquí la crisis se llama moneda única, se llama cerrar los astilleros, se llama la minería del carbón, se llama cuota láctea y se llama oligarquía económica y política, que malversó fondos mineros y convirtió a Asturias en un espacio de saqueo donde vinieron a llevarse las joyas de la corona. Y ahí están casos como el de Venturo 21, Diasa Pharma, Alaz Aluminium y tantos otros. Y como resultado tenemos una Asturias arrasada, una explotación, la glaciada que llaman tremenda, con tasas altísimas de alcoholismo, de consumo de drogas, de antidepresivos y el aumento el número de suicidios desde la crisis altísimo. Así que no es solo una cuestión económica, que lo comentaba Ovidio también, sino es un problema social de primer orden. Sin mencionar y sin entrar, que eso da para un análisis específico y entero, al caldo de cultivo que esto supone para la extrema derecha, que ya se está atreviendo a pisar nuestros barrios. Bueno, luego hablaremos del Caser, así que por lo pronto esperemos y estar muy atentos de que la historia no se repita, como dijo Marx, primero como tragedia y luego como farsa, en esta nueva reconstrucción que nos plantean ahora post-COVID con estas imposiciones de la Unión Europea, porque hemos aprendido la lección, no nos engañemos.
esta Unión Europea no va a ser humana que financie la reversión de la División Internacional del Trabajo, porque además fue ella que nos la impuso, y sobre ella se asienta la hegemonía de los países que la lideran. Así que aquí lo voy a dejar. Vale, genial, Agus, gracias. Bueno, planteabais muchas cosas muy interesantes, pero creo que hay una palabra, bueno, dos palabras que comentó Zapico, que son claves para introducir un poco la siguiente parte del debate, ¿no? Que sería un poco plantearnos la necesidad de la industria. Y habló de transición ecológica, ¿no? Normalmente cuando se habla de cambio climático y de ecologismo, o bueno, normalmente en muchas ocasiones se plantea esa dicotomía entre salvar el planeta o la industria, ¿no? Y se nos plantea también, pues, si la industria es necesaria o si la industria es el futuro de Asturias o si podemos pasar el futuro de Asturias por otros sectores económicos. Así que, bueno, dejo un poco así abierta la pregunta, si realmente es necesaria, si realmente hay otras alternativas o bueno, ¿cómo veis el futuro de la industria asturiana, ¿no? O si realmente a lo mejor podemos prescindir de ella y centrarnos en otros temas, en otros ámbitos económicos, ¿no? Como región. Si os parece que en este caso empiece Ovidio y después ya continuamos el resto. Vale, bueno, yo voy a ser muy rotundo en la respuesta. ¿Asturias necesita industria o España necesita industria? Sí, sí, sin ningún género de duda, ¿no? Y en el caso que nos ocupa, en el caso de nuestra comunidad autónoma, yo creo que tenemos muchos argumentos y mucho conocimiento atesorado en más de 150 años de actividad industrial como para prescindir de ella, ¿no? La industria es necesaria y la industria va a seguir existiendo, ¿no? Va a seguir existiendo. Posiblemente, si nosotros prescindimos de la industria, otros rincones del planeta la van a coger, ¿no? Y por eso hay las deslocalizaciones, ¿no? Y la van a coger con peores salarios y con más emisiones, además, a la atmósfera, ¿no? Porque yo creo que es posible tener un compromiso, ¿no? Con los acuerdos de París del 2050, con los objetivos de París del 2050, eso es posible con la necesidad de defender una industria, ¿no? Una industria que sea modélica en cuanto a avances medioambientales legislativos, una industria a la que seamos capaz también de hacerla ver la necesidad de que adquiera compromisos en inversiones para minimizar emisiones y, en definitiva, una industria y una política industrial que posibilite compatibilizar el corazón verde de Asturias, el corazón del paraíso natural, con ese corazón industrial que también teníamos, ¿no? Yo creo que sería un error por nuestra parte el provocar una correlación de porcentajes brusca en el Producto Interior Bruto de Asturias, ¿no? Que, por ejemplo, de repente descompensásemos el Producto Interior Bruto asociado al turismo y descendiese bruscamente el Producto Interior Bruto asociado a la industria. Fundamentalmente porque uno y otro tienen parámetros en cuanto a creación de empleo y de empleo de calidad muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Y también porque otros sectores, como pueda ser el turístico, tienen que también tener, evidentemente, insisto con ello, una planificación desde lo público que limite también otras consecuencias perversas, como pueda ser la masificación, como pueda ser la saturación o como puedan ser otros escenarios no deseados, ¿no? Y Asturias necesita industria y Asturias necesita además, yo creo que un mimo especial, ¿no? Por parte del gobierno de Pedro Sánchez y de la ministra Teresa Rivero, con todo lo que tiene que ver con la transición energética, ¿no? La transición energética va a suponer ese cambio, un nuevo modelo energético, pero que tiene que dotarlo de unas pautas, de unos tiempos, de unos ritmos que nos permitan ir ajustando también nuestras necesidades, ¿no? Y hasta la fecha, y ya lo dije antes, insisto en ello, nosotros vemos muy acelerados esos tiempos, vemos muy desacompasados esos ritmos y vemos con preocupación todo lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que con rotundidad hay que afirmar que cualquier empleo que a partir de este momento se vaya perdiendo en la industria asturiana va a suponer un drama mucho mayor de los que hayamos perdido durante todos estos años, ¿no? Porque ya queda tan poco que es muy difícil, ¿no? Encontrar una sustitución a lo que se está
perdiendo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también es muy importante saber cómo se van a enfocar estos importantes, dicen, fondos europeos que van a llegar, ¿no? Porque de ahí tendríamos que salir, bueno, pues yo creo que con una visión muy moderna de lo que queremos que sea Asturias y de momento, bueno, estamos con cierta preocupación viendo cómo ese escenario de esos fondos europeos no termina tampoco de clarificarse, ¿no? Por lo tanto, pese a todas esas incertidumbres que las hay y que son muchas, yo insisto mucho, luego, bueno, en el tercer punto abundaré más en esta idea, ¿no? Insistimos mucho desde Izquierda Unida en la necesidad de la industria. Nosotros no entendemos Asturias sin su industria, ¿no? Que tiene que ser, es verdad, y lo decía, una industria evidentemente cada vez menos contaminante. Para eso hay cada vez también más esfuerzo, se requiere más esfuerzo en innovación y también en inversión, por supuesto, pero yo creo que ese es el camino, ¿no? Y aquí, bueno, en ese sentido, sí es verdad que durante los últimos años cambió un poco, ¿no?, la situación, pero aquí también se necesita un gobierno en Asturias que sepa relacionarse con la industria asturiana, que sepa ser exigente con la industria asturiana, pero que sepa también ser dialogante, que se relacione con la industria asturiana en el sentido de hacerle ver la necesidad de mantener ese compromiso con Asturias, la necesidad de hacerle ver también el cumplimiento de la legislación medioambiental y, sobre todo, el ir acordando esos calendarios en cuanto a inversiones con actuaciones concretas que permitan cómo las emisiones de la industria asturiana sean cada vez un poco más pequeñas sin que por ello pierda su capacidad de producción y su capacidad de generar empleo. Agus, bueno, si empiezas tú, sí, eso es la siguiente ya. Vale. Pues nada, yo a la pregunta de si la industria es necesaria, de antemano un rotundo como Ovidio, sí. Es necesaria, es imprescindible, para nosotros es irrenunciable, porque aporta 5 elementos claves. Eleva el valor añadido, crea empleo de calidad, estable y bien pagado, cuenta con mayor capacidad exportadora, aumenta la inversión en I+D y porque es un sector resistente a los cambios. La industria, como decía antes, es poder y por eso es un campo de batalla, incluso en lo ideológico. Yo creo que hoy podemos decir que la misma función que en los años 80 cumplió el mito de la modernización para desindustrializarnos, para poder entrar en la Unión Europea, lo juega el mito del ecologismo como ideología. Los efectos son los mismos, la desindustrialización de los países periféricos y, por supuesto, el sometimiento a las oligarquías extranjeras. Y digo el ecologismo como ideología porque es evidente que la conservación del medio ambiente es un reto muy importante, tanto desde el punto de vista de la salud, porque al final quien más paga la contaminación es la clase trabajadora, siempre, como desde el punto de vista también económico, porque necesitamos garantizar que esa actividad continúe. Una cosa es eso. Otra cosa es sucumbir a modas posmodernas impuestas desde interesadas fuentes de financiación detrás, a modo de fundaciones y organismos, a las cuales nosotros como izquierda no nos podemos sumar acríticamente. Resulta bastante preocupante que parte de la izquierda se sume a esta inercia y asuma operaciones que chocan frontalmente con los intereses de nuestra clase. No podemos ser corresponsables de una política que renuncia a actuar sobre el declive de nuestro país, dándolo por hecho y esperando que la lógica liberal genere improbables soluciones alternativas que, por otro lado, nunca ha generado y nunca generará. Yo me hago algunas preguntas. ¿Por qué Asturias tiene que cerrar sus minas y sus centrales térmicas mientras Alemania reabre las suyas? ¿Por qué? Si la Unión Europea establece un cierre progresivo para 2050, aquí tenemos que ir descarbonizando, hacer esta descarbonización express en 2020 y, sobre todo, ¿por qué? Todo esto que además nos perjudica directamente como clase, una política de izquierdas, se escucha un ruido, o por una política progresista. Eso es lo más paradigmático. Nos perjudica nuestra clase y además, cuidado con estar en contra porque eres poco de izquierdas o poco progresista. Aparte de lo ideológico, también en lo basal es un campo de batalla y debe serlo en un triple sentido. En el plano inmediato y económico, ya que la industria es un sector tractor de la economía. No genera solamente empleos directos, sino que genera muchísimos empleos indirectos. Según la EPA de septiembre de 2020, la industria considerada motor de la economía asturiana empleaba a más de 55.000 personas en nuestra comunidad, casi un 15% del total. La influencia va mucho más allá.
porque de forma indirecta arrastra otras actividades económicas, desde servicios asociados a otros negocios que dependen del gasto que realizan sus trabajadores, que son los que cuentan con salarios más altos, ¿no? y de mayor poder adquisitivo. No solo los empleos, sino también facilita que los países obtengan mejores ingresos en sus transacciones comerciales y facilitar producir mercancías y abastecer las necesidades de la sociedad. Primero como mercado interno, pero también al inclinar la balanza comercial exportando a terceros países productos con un alto valor añadido. Así que el desarrollo industrial induce una fuerte activación socioeconómica y con ella posibilidades de mejora en la calidad de vida de la población. La industria estratégica aporta, además de activación económica, estabilidad, de modo que permite resistir mejor los envites como el actual, lo planteaban antes los compañeros, ¿no? La economía española orientada prácticamente al turismo se hunde de la noche a la mañana ante cualquier eventualidad. Una pandemia no es cualquier cosa, pero nos ha dejado temblando y tiritando porque no tenemos otra manera de dar trabajo a nuestra gente y, por otro lado, de abastecernos de cosas tan sencillas como EPI, mascarillas, bueno, todo lo que conlleva tener una industria. El sector industrial también demostró una influencia directa en el aumento de la productividad y en la diversificación y el crecimiento económico de los países. Así que debe ser una pieza fundamental en la agenda de cualquier gobierno. El ejemplo de China confirma que para que los países desarrollen un mayor nivel de vida es importante, se requiere que sus estructuras productivas se orienten a dinámicas de desarrollo que deriven en la producción de bienes manufacturados cada vez más complejos y de alto valor añadido. En el plano social, bueno, en cuanto a los salarios, que ya lo hemos dicho antes, seguramente Pico pueda dar datos mucho mejores, pero la encuesta de estructura salarial que publicó el INE a finales del año pasado, la ganancia media por trabajador en el sector de Asturias es de 30.307 euros anuales, o sea, 6.392 más que el promedio regional, casi un 27% más. Y a pesar de la precarización de los empleos que hablaba Marina, ¿no? Sobre todo para los sectores más jóvenes. Bueno, proporciona también un empleo más estable con más derechos, fruto también de una mayor capacidad de organización de los trabajadores. El trabajo industrial, así como en su momento la minería, permite que nos organicemos en torno a los centros de trabajo. El poder de organización y la capacidad de incidencia de obreros industriales repercute directamente en la conquista de mejoras laborales que en otros sectores no se dan o se dan a duras penas o cuesta muchísimo organizarlas ahí. La clave trabajo sindical que hacen los compañeros. En el plano político estratégico, y aquí me voy a tener un poquito más y voy a intentar ser muy rápida, es verdad que los comunistas planteamos una enmienda a la totalidad del sistema, lo hacemos porque sabemos que la lógica capitalista irremediablemente conduce a crisis económicas cíclicas y solo es capaz de superarlas destruyendo fuerzas productivas, precarizando, empobreciendo a la inmensa mayoría de la población. Sabemos también que si alcanzamos el poder político para poner en marcha esa alternativa, los ataques van a ser terribles. Tenemos el ejemplo de Cuba, bloqueos, embargos, golpes de Estado, como en toda América Latina, y las nuevas maneras de dar golpes de Estado mediáticos también. Así que es también una cuestión fundamental de soberanía. Y eso es lo que significa que la industria es poder. Necesitamos tener capacidad para resistir como país si queremos romper con los grilletes de la actual división internacional del trabajo de la que hablábamos antes. Así que nada, ¿eso lo podremos lograr? Bueno, si desarrollamos al máximo nuestras capacidades económicas y revertimos la dependencia que tenemos, sobre todo en campos como el sector energético. No olvidemos que tras sentenciar a la muerte de la minería del carbón y decretar el cierre de las térmicas, España ha pasado por primera vez en la historia a importar electricidad de Marruecos. Así que el mejor ejemplo el que pusimos antes, ¿no? Una empresa pública española que ahora, en parte, está en manos de otro Estado, del Estado italiano, ¿no? La lógica debería ser que los sectores estratégicos estén en manos del Estado que los gestiona. Y ojo,
Hablo de soberanía, no de autarquía. Un país por sí solo no es autosuficiente, necesita tomar parte en el escenario internacional, pero claro, las condiciones en las que se afronta ese escenario determinan su capacidad para desarrollarse según sus propios criterios, o por el contrario, si no están desarrollados, pues le llevarán a ser sumiso ante otras potencias, ¿no? Como ocurre actualmente en España. Así que sí, no quiero consumir mucho más tiempo. Yo creo que, como dije al principio, sí, rotundo, indudablemente. La industria es necesaria, es imprescindible y bueno, como hablaremos luego, hay alternativas y depende en gran medida de la voluntad política de quienes gestionen nuestros recursos. Gracias, Agus. Para acabar ya este eje, este bloque, Zapico, que creo que es el que queda por intervenir. Sí, yo en primer lugar diría que la industria es necesaria y la lucha contra el cambio climático también. Y tenemos que ser vanguardia en la defensa del medio ambiente y de la sostenibilidad, porque evidentemente nos va la vida en ello, pero a la par tenemos que ocuparnos no solo de los problemas del fin del mundo, sino también de los problemas para llegar a final de mes. Y es de lo que estamos hablando, de las dificultades que tenemos los trabajadores y trabajadoras en Asturias, en este escenario de transición energética, donde lo único que hay de cierto de la misma son los cierres, sin generar puestos de trabajo alternativos o otras actividades. Y además una lucha que tiene que ser global. De poco sirve que Asturias, con el tamaño que tenemos, cerremos nuestras centrales térmicas si acabamos de conocer hoy que las emisiones de CO2 a la atmósfera por la combustión de combustibles fósiles vuelve a batir otro récord, o si generamos importación de energía térmica de carbón desde Marruecos, porque el CO2 no conoce de fronteras. Y por lo tanto, en este escenario lo que estamos pidiendo es tiempo. Tiempo para transitar, para que nuestra industria pueda tener una oportunidad, para ser más moderna, más sostenible y sobre todo para generar confianzas entre los trabajadores y trabajadoras, compartiendo que el proceso es necesario. Se nos había dicho por la Organización Internacional del Trabajo que por cada puesto de trabajo que se destruyese en el ámbito de los sectores tradicionales se iban a crear 4 puestos de trabajo alternativos, 1 a 4. No, nunca se nos dijo ni en dónde ni cuándo, pero lo que tenemos en este momento es que se destruyen puestos y en Asturias no se crean. Y eso genera hartazgo, desconfianza, genera desempleo, precariedad, pobreza, y el conflicto social está servido si el proceso no se hace defendiendo los intereses de la mayoría, que somos los trabajadores y trabajadoras. Porque en este caso sí el orden de los factores altera el producto. La destrucción de empleo frente a la generación de nuevos puestos de trabajo. Y es que toda esta situación se suma ya a un ámbito, a un escenario socioeconómico en Asturias muy preocupante. Tenemos cifras de desempleo o datos socioeconómicos que parecen un parte de guerra. Tenemos tasas de actividad por los suelos y tasas de desempleo por los aires. Tenemos a 1 de cada 4 personas en edad de trabajar sin poder hacerlo, bien porque estén en desempleo, bien porque sean autónomos y hayan solicitado el cese de actividad o porque se encuentren en estos momentos en ERTE. Y ahí nosotros no excluimos ningún sector que pueda generar actividad económica y empleo. No vemos este escenario como un escenario de sustitución de un sector por otro. Al contrario, creemos que los sectores todos son necesarios, que se pueden complementar y el turismo es uno de ellos. Genera el 11% del Producto Interior Bruto en Asturias, más de 40.000 puestos de trabajo que son necesarios, que hay que mantener y defender también. Evidentemente, en nuestro modelo de desarrollo, un turismo de calidad no lo entendemos si no hay empleo de calidad, que sería también otro debate a tener en cuenta. Pero la construcción, sobre todo orientada a las reformas y a la eficiencia energética, el empleo generado en torno a los servicios públicos, la logística, el sector agroalimentario, la ganadería, la agricultura, todo suma y en todos debemos de centrar esfuerzos para mantener el empleo decente y con salarios justos. Pero desde luego es que a la industria le va bien, a Asturias le va a ir mejor. Eso yo creo que no cabe ninguna duda. Y Asturias, fundamentalmente somos agua y carbón. Y por lo tanto, por eso aquí había empleo industrial en torno a la minería, en torno a las térmicas de carbón, en torno a la logística de esas actividades, con los puertos
asturianos como ejemplo, o empresas electrointensivas que hoy están en riesgo. Están en riesgos de deslocalizaciones porque el Gobierno central no ha cumplido sus compromisos para con los trabajadores y trabajadoras, que era tener un estatuto para las empresas electrointensivas que garantizase precios de la luz estables, predecibles y competitivos para poder en el marco europeo competir en igualdad de condiciones. Y ese estatuto lo que ha hecho es consolidar ese agravio comparativo. Y a nosotros nos gustaría que, al igual que fuimos locomotora económica del país en el último siglo a través de estos dos elementos, del agua y el carbón, tener tiempo para adaptar nuestras empresas para seguir siendo punta de lanza de la actividad económica en torno al sector industrial en España. Porque tenemos mimbres para hacerlo bien, tenemos oportunidades y tenemos experiencia, tenemos talento, tenemos conocimiento, y siempre que hemos tenido la oportunidad de demostrarlo, lo hemos hecho. Y ahora, con los fondos europeos, creemos que también tenemos esa oportunidad, que son recursos muy importantes, que tenemos que invertir de manera eficaz y eficiente, y para ello es fundamental la colaboración público-privada, es fundamental que la administración sea menos burocrática y sea más ágil, pero sobre todo es fundamental aprender del pasado. Hay que, en primer lugar, planificar el territorio para que esas inversiones sean coherentes con los recursos endógenos y con las materias primas y con el territorio en el que se van a asentar, que haya control de esos recursos para garantizar transparencia, para evitar cazasubvenciones, para generar confianza entre la ciudadanía. Es fundamental la coordinación de las administraciones para no duplicar infraestructuras o equipamientos o inversiones, sino que deben coordinarse las administraciones locales con el Principado de Asturias para gestionar esos fondos de manera coordinada. Y también nosotros ponemos el acento en que esos fondos tienen que ser complementarios. No pueden venir a sustituir recursos ordinarios de las administraciones, sino que tienen que venir a generar valor añadido al territorio, y eso fundamentalmente lo lograremos si los empresarios, si la patronal arriesga, invierte y no solo lo hace como hasta ahora, que es a corto plazo, buscando siempre el máximo beneficio en el corto plazo y sin arriesgar. Pues ahora toca demostrar que apuestan por el territorio y que están en condiciones de poder complementar todos estos recursos europeos. Si es así, pues habrá, desde nuestro punto de vista, una oportunidad. Pero ahora, sobre todo, me gustaría poner el foco que lo que toca es alzar la voz de la manera más amplia posible en el conjunto de Asturias para defender nuestra industria y fundamentalmente los 4 puntos que teníamos recogidos en la Alianza por la Industria, una alianza firmada con el Gobierno, todas las fuerzas políticas en la Junta General del Principado de Asturias menos una, con otras instituciones representativas de la sociedad asturiana, como puede ser la universidad, las cámaras de comercio o la Federación Asturiana de Concejos, donde de manera clara y nítida reivindicábamos que las empresas pudiesen tener compensaciones de costes indirectos de CO2, al máximo que permite la Unión Europea, que tuviésemos ayudas, al igual que el resto de países de la Unión Europea tienen a disposición de estas empresas, mecanismos que sustituyan a la subasta de interrumpibilidad o interlocución directa entre el Ministerio y las empresas afectadas para buscar soluciones. Eso que se firmó hace 2 meses, de momento es papel mojado, porque ni tan siquiera Pedro Sánchez ha recibido a Adrián Barbón para, en representación de la sociedad asturiana, poder trasladar pues estas reivindicaciones, y por lo tanto nosotros consideramos que es una falta de respeto y que la movilización está servida. Sabéis que el mes pasado convocábamos la primera de las movilizaciones que vendrán con una caravana de coches en torno a Oviedo. Este mes teníamos ya planificada una movilización en el Niemeyer y la hemos suspendido por las circunstancias sanitarias, pero la trasladamos al mes de mayo con la idea de que esta movilización no va a parar hasta que tengamos respuestas del Gobierno central que permitan ganar en inversiones, en recursos y sobre todo en tiempo, para que nuestras empresas se puedan adaptar, nuestras empresas tradicionales, que tienen que ser el soporte de la nueva actividad económica y el nuevo tejido productivo en el que confiamos que Asturias tiene requisitos para poder hacer bien las cosas y hay oportunidades para poder vivir y trabajar en nuestra tierra. Y así lo enfocaríamos. Muchas gracias.
Gracias, Zapico. Vale, pues bueno, ya con este segundo bloque ya creo que toca pasar al tercer y último bloque o última cuestión, ¿no?, a plantear. Creo que quedó bastante claro también que entendemos, y yo también lo comparto así, la necesidad de la industria asturiana sobre todo de cara a generar empleos estables y un futuro digno para la clase trabajadora en Asturias, ¿no? Siempre compaginándolo con una innovación y con un desarrollo que la haga más sostenible, pero sí que es importante. Pero bueno, realmente la situación en la que nos encontramos no es esa, parece que se cuestiona más bien esa necesidad y que se ponga en peligro constantemente con las políticas que se lleven a cabo la industria. Entonces, bueno, para acabar sí que me gustaría plantear un poco el melón de cuáles son los retos de futuro, cuál es el papel que tenemos que tener desde cada una de las organizaciones y también desde la izquierda, ¿no? Cuál es ese papel y cuáles son esos retos de futuro que nos planteamos y cómo abordarlos y afrontarlos. Si os parece, que esta vez empiece Agus las intervenciones, Agustina. Uf, qué hacerlas. Bueno, no sé si está el micro abierto ya. Yo lo tiro. Bueno, nada, decíamos antes, o decía yo antes, que los comunistas proponemos una enmienda a la totalidad al sistema, pero bueno, también sabemos que los problemas se acucian hoy, ahora, en este momento hay que darle respuesta aquí ahora. No podemos estar esperando hasta que llegue el socialismo, ¿no?, a dar respuesta a los problemas. Así que, descartada la opción de la autorregulación del sistema, solo quedan dos opciones en el escenario actual. Una es lo de siempre, la receta de siempre, de seguir pagando con dinero público el sobrecoste de la electricidad a la industria privada, más de 1.000 millones de euros que salen de nuestros bolsillos para engrosar la cuenta de beneficios de los monopolios que luego, si te he visto no me acuerdo, deslocalizan y se van a otro lado. O la otra es la de apostar por la nacionalización. Y yo creo que hay que empezar a hablar de esto sin complejos y que nadie se escandalice, porque nacionalizar es lo que hacen países como Francia, como Alemania, pero también la propia España, porque si no, ¿qué es la entrada en Bankia o los fondos que se inyectan ahora a sectores estratégicos? La cuestión es que ese capital debe invertirse a cambio de participación pública real en esas empresas. Porque si no, bueno, nos quedamos en meros rescates, ¿no? Lo que pasó aquí con la banca. Y volvemos a antiguas recetas. Socializamos pérdidas, privatizamos ganancias. Yo creo que solo la intervención pública puede permitir garantizar un flujo constante y estable de precios asequibles de la energía para que la industria pueda tener un desarrollo y una viabilidad en nuestro territorio, en nuestro país. Antes puse el ejemplo de China. Ahora quiero poner un ejemplo, voy a intentar correr muchísimo. La Gran Bretaña en el siglo XVI vivía de exportar lana a los Países Bajos en bruto. Y en eso se sustentaba toda la actividad económica, la exportación de lana en bruto. Como se cortaba de la oveja, ¡pium!, a los Países Bajos y ahí la procesaban. Los Países Bajos eran el centro fabril de Europa, cosa que hoy cuesta imaginar. Los ingleses por aquel entonces pues eran una isla periférica de Europa y no tenían poder ninguno. En ese momento Isabel I se plantea tomar una medida para cambiar la historia política y económica de Gran Bretaña, prohibiendo la importación de los productos textiles de los Países Bajos. Pero claro, una prohibición por sí misma no crea nada, así que además se estimula y como los ingleses no tenían en materia industrial la experiencia que requerían, lo que hace es llevar a empresarios, gerentes, obreros de los Países Bajos a Inglaterra y les regala tierras al lado de los ríos, porque en ese entonces los engranajes de las fábricas trabajaban con energía hidráulica. Y de esa manera industrializa por primera vez Gran Bretaña. Como aún no podía competir con la industria, prohíbe la exportación de lana a los Países Bajos, que también en ese momento era proveedor España, pero como estaban en conflicto permanente, pues Inglaterra deja de mandarle lana y la industria en los Países Bajos se funde completamente. Así que Inglaterra se industrializa a partir del más gigantesco intervencionismo económico que había conocido la historia, a partir de ese impulso estatal. No fue ni la mano mágica del mercado, ni fue la mano mágica de la política, sino en este caso la intervención del Estado la que construye un futuro industrial en Inglaterra. De este ejemplo histórico
o el de la China actual, que aspira a ser hegemónica en las principales ramas económicas de aquí a 20 años, son dos demostraciones prácticas de que el Estado, a través de políticas públicas, específicamente en las políticas industriales, ha sido, será imprescindible para el desarrollo económico. Cierto que no son procesos inmediatos, llevan tiempo, es cierto. La situación no puede esperar, por lo que debemos dar soluciones intermedias en tanto recorremos este camino estratégico, ¿no? Una parte importante de los problemas actuales para nuestra industria reside, como ya habíamos dicho, en el precio de la electricidad. De modo que en lo inmediato defendemos un estatuto del consumidor electrointensivo. Ovidio seguramente comente mucho más en profundidad todo esto, para sustentar las exigencias de mantenimiento del empleo. No perdamos de vista que mientras los sectores estratégicos están en manos de empresas privadas, estos intereses responden a intereses inmediatos de los accionistas, quienes luego, bueno, no tienen ningún problema en deslocalizar después de haberse aprovechado de beneficios en los costes de producción. Así que cada euro tiene que ir vinculado al mantenimiento de la actividad y del empleo. Entregar dinero a cambio de nada no parece lógico, aunque así se hace actualmente. Y Europa está llena de ejemplos. France Telecom, Renault, Air France, Electricité de France, que es la principal compañía eléctrica francesa, la Volkswagen, Deutsche Telekom, RWE, que es el segundo productor de energía alemana, entre otros, todos tienen una importantísima participación pública, mientras España es el país de toda la Unión Europea que menos empresa pública tiene. En cuanto a la energía en sí, pues países tampoco comunistas, ¿quién lo diría? Como Estados Unidos, Holanda, Suecia, pues Italia, Japón, Suiza, Australia, cuentan con compañías eléctricas con participación pública. Por tanto, el futuro de España y el futuro de Asturias pasa por el mantenimiento de una base industrial. Y necesitamos un Estado valiente y audaz para planificar el futuro de este sector, tan imprescindible y fundamental para el desarrollo económico de nuestra sociedad. El desarrollo económico y para la soberanía de la que hablábamos antes. Un fuerte poder público es necesario. Primero, para erradicar las deslocalizaciones o la permanente amenaza de deslocalización, causa de constante recorte de derechos. Los trabajadores piden derechos, amenazamos que no es viable, deslocalizamos o amenazamos con deslocalizar y al final quien paga el pato siempre es la clase trabajadora y con su pérdida constante e ilimitada de derechos, yo no sé hasta dónde pretenden forzarnos y llevarnos. Así que necesitamos un Estado fuerte que coordine la reindustrialización y las limitaciones y compromisos ambientales, que también, como decía Zapico antes, es un objetivo y es muy importante. Bien, que nuestro modelo productivo en Asturias tiene que estar asociado a la industria, pero hay que también tener en cuenta las metas y los compromisos medioambientales que no solo que nos plantea la Unión Europea, sino que nosotros también entendemos que tienen que ser. No en todos los territorios se pueden desarrollar las mismas actividades. El nuestro se ha construido en torno a la industria y depende prácticamente de ella. Decía Zapi que la hostelería, el sector de la hostelería, el turismo, pues es un 10%, que no es de nada desdeñable, pero esta región siempre se ha nutrido de la industria, del metal, del carbón. Así que nada, esto solo puede hacerse con perspectivas de un futuro estable desde una apuesta por un sector público fuerte. El sector público debe ser quien controle los sectores estratégicos, como son la industria, como es la energía, pero hasta que seamos capaces de avanzar en ese horizonte, lo urgente es establecer las condiciones de posibilidad de mantenimiento del empleo en el sector que tenemos, en lo que nos queda, no perder lo poquito que nos han dejado. Así que defendemos desde el partido también impulsar un plan estratégico
que partiendo de la preservación de lo que queda en nuestro patrimonio industrial y asumiendo la necesidad de la dirección pública nos permite avanzar hacia la reconstrucción de nuestra economía y diversificarla de manera ordenada. Frente a la visión dogmática de la economía neoliberal, avanzar en las propuestas de un nuevo papel del sector público dentro de una economía industrial verdaderamente activa. La firma, también en el menor plazo posible, de un convenio marco con el Ministerio de Industria para el rescate y el impulso económico de las tan olvidadas y abandonadas comarcas mineras. Promover también una alianza política y sindical dentro de la industria. Sí. El tiempo que se nos va. Vale, nada, concluyendo y para acabar. Defendemos el carácter estratégico de la industria, defendemos la intervención pública, no hablamos de estatizar porque no es el objetivo último, es un primer paso, pero nos parece fundamental y muy importante para salvar para emerger la industria y para salvar lo que nos queda de ella. Vale, gracias, Agus, gracias. Zapico. Sí, nosotros venimos reiterando en las últimas semanas que Asturias está ahora en un momento de encrucijada, que tenemos que decidir si queremos seguir siendo una fábrica de migrantes o si queremos ser una tierra de oportunidades, que las hay. Pero para eso necesitamos una administración autonómica, liderazgo, audacia y líderes que traten de transformar la realidad y no ser meros administradores concursales o notarios y dar fe de lo que ocurre, sino que hay que transformar. Porque la realidad es tozuda. Se puede negar, como hace Pedro Sánchez, o se puede afrontar de frente y tratar de transformarla. Y es tozuda. Nuestra gente joven tiene que emigrar, más allá de Pajares, más allá del Cantábrico, para poder tener un proyecto de vida. Y es dramático porque después de contar con una universidad pública muy potente, fruto de los recursos públicos que hemos puesto entre todos y todas a través de los impuestos, después del esfuerzo familiar para que los hijos e hijas pudiesen estudiar, desde el esfuerzo personal de los estudiantes, cuando tienen que incorporarse al mundo del trabajo, tienen que hacerlo fuera de Asturias. Y eso es para una tierra como la nuestra un drama, porque probablemente estemos desaprovechando a una generación muy formada que debería ser protagonista de los cambios que necesitamos para que Asturias sea una tierra de oportunidades. Porque lo contrario nos lleva al envejecimiento actual, a tener al reto demográfico como el mayor problema que tenemos en Asturias, la despoblación de nuestros concejos, y en ese escenario solo puede haber pobreza, despoblación, desempleo y precariedad. Por el contrario, pensamos y defendemos, como lo llevamos haciendo en estos minutos, que la industria tiene que ser la columna vertebral de nuestra actividad económica y el motor, el conocimiento, la investigación, el desarrollo, la innovación. Y tenemos mimbres para hacerlo bien. Lo que hay que compaginar es esa industria tradicional que pueda tener tiempo para modernizarse con otras nuevas actividades del sector industrial en la que hemos demostrado que somos punteros y que sabemos hacer bien las cosas. Estoy pensando en los astilleros, estoy pensando en empresas asturianas que son líderes internacionales en la fabricación de proyectos llave en mano, de bienes de equipo. Podemos fabricar en Asturias cualquier tipo de componente que lleven las energías renovables y eso hay que apoyarlo, hay que ayudarlos y hay que ponerlos en valor para que puedan generar empleo en nuestra región. Porque, insisto, tenemos experiencia, tenemos talento, mano de obra cualificada y lo que necesitamos es que el gobierno no nos deje tirados y necesitamos una patronal que invierta. Aprovechar los recursos europeos para que esa actividad sea más sostenible, para afrontar también el reto de la digitalización y con ello crear servicios con alto valor añadido y empresas de tecnología media que puedan ser espacios de generación de riqueza, de actividad económica y de empleo. Porque yo insisto en una idea que hay que combatir. Las empresas no crean empleo. En las empresas se crea empleo, en las empresas, pero las empresas por sí solas no crean nada.
si no hay una sociedad que aporte recursos en infraestructuras físicas y digitales, en formación o en condiciones que permitan esa generación de empleo. Y, por lo tanto, tenemos que hablar en ese futuro de una fiscalidad justa para que paguen más quienes más tienen. Tenemos que hablar de área metropolitana en Asturias, que es un instrumento de primer orden para tener un futuro mejor en nuestra tierra. Tenemos que defender los servicios públicos, la educación, la sanidad, en el ámbito de la protección social, no solo para mejorar la calidad de vida de las personas, sino también para garantizar servicios de calidad y empleo de calidad. Y tenemos que, junto con todo ello, garantizar que nadie quede atrás, que nadie quede en el camino, y por lo tanto ahí el salario social básico o el ingreso mínimo vital son también herramientas muy importantes que hay que defender. No puede ser que una persona que necesite ese tipo de ayudas se pierda en una maraña burocrática, en un laberinto que le impida recibir esas ayudas que necesita para llegar a final de mes, con un parque público de viviendas potente que garantice la emancipación de los jóvenes, o con una ley de dependencia que permita a las personas que están en situación de dependencia seguir teniendo una calidad de vida digna, y al entorno familiar no tener que cambiar pues sus hábitos de vida. En definitiva, tenemos que lograr, y saludamos la iniciativa de Izquierda Unida en la Junta General del Principado de Asturias para impulsar que nuestra industria asturiana sea estratégica en el marco del Estado, porque es realmente singular. Tenemos que lograr que el oligopolio eléctrico deje de serlo, que los intereses de unos pocos no se antepongan a los intereses de la mayoría, con facturas de la electricidad que no se pueden pagar ni en las empresas ni en las familias. Tenemos que lograr que esas empresas eléctricas presenten planes de inversión serios, rigurosos, para generar actividad donde la está cerrando. Y, en definitiva, a nosotros nos gustaría que en Alcoa entrase la SEPI y no la policía, que entrase la SEPI como en Duro Felguera y no la policía, como hemos visto recientemente, porque de nuevo mediar una intervención decidida del Gobierno, desde luego otra empresa que debería ser estratégica para el Estado con la generación de aluminio primario, pues dejará de estar en Asturias y en España. Y ese pues es nuestro planteamiento, y reiterar el agradecimiento por esta oportunidad de poder compartir estos minutos con vosotros y vosotras. Gracias, Zapico. Ya para acabar, Ovidio, acabes tú ya con tu turno de palabra. Sí, Marina, y además lo voy a hacer muy rápido, ¿no? Para no exceder en el tiempo que teníais previsto para el debate, con dos mensajes yo creo que van a ser muy claros, ¿no? Porque, en primer lugar, yo entiendo que para que el futuro sea mañana nuestro, el presente hoy tiene que ser de lucha, ¿no? Y en ese sentido, Izquierda Unida va a estar con los trabajadores de la industria asturiana, Izquierda Unida va a estar con las grandes centrales sindicales en defensa de esa industria, en defensa de sus puestos de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, pues vaya ya por anticipado, como además tradicional históricamente siempre ha sido así, ¿no? Todo el apoyo a estas movilizaciones por parte de Izquierda Unida de Asturias. Estas movilizaciones son necesarias, y Zapico bien lo explicaba, ¿no? Para superar esta inercia en la que el gobierno de Adrián Barbón está instalado en torno a las políticas industriales, y para que todo aquello que tenemos firmado en esa alianza por la industria asturiana se pueda poner en valor, que hoy creo que estamos muy lejos de alcanzar esos objetivos, ¿no? Estamos tan lejos de alcanzar esos objetivos como el día que la firmamos hace ya unos meses. Y, en segundo lugar, quiero también aludir a algo que tanto Zapico como la compañera Agustina hacían mención a ello, ¿no? Y es una proposición de ley. Porque nosotros entendemos que Izquierda Unida tiene que dar también, en cierta manera, impulso, ¿no? En la medida de sus posibilidades, desde el campo institucional, a esa movilización que los trabajadores y los sindicatos van a hacer en la calle, ¿no? Y nosotros, desde la institución, hemos encontrado una herramienta que nos parece que puede ser efectiva, ¿no? Y es a través del artículo 87.2 de la Constitución española, aquel artículo que permite que en parlamentos autonómicos se debatan proposiciones de ley que tienen que tener rango estatal y no autonómico, que son remitidas, en el caso nuestro, a la mesa del Congreso, y que luego se continúa con el debate y la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados. Y en ese sentido tenemos ya en marcha una proposición de ley al respecto,
la espera de hacerla pública y de que la mejoren también las aportaciones de los agentes sociales, de los sindicatos, una proposición de ley que persigue dos objetivos que son muy claros y pese a lo sencillo, posiblemente muy complejos, ¿no? En primer lugar, el nombramiento como carácter estratégico, la definición como carácter estratégico a nuestra industria asturiana, que por lo tanto como asturiana también es española. Y hemos hablado hoy aquí los tres, yo creo que durante esta hora, en muchas ocasiones, de ese carácter estratégico, de esa importancia de la planificación de la economía, de esa importancia de la presencia de lo público en sectores estratégicos. Pues queremos definir por ley precisamente ese carácter estratégico, establecer ese carácter estratégico de la industria asturiana. Y en segundo lugar, acompañando a esta medida inicial, creemos necesario que también por ley se articule un estatuto para la industria hiperelectrointensiva. No hemos hablado aquí hoy de ello, ¿no? Pero hace unos meses se promulgaba ese estatuto para la industria electrointensiva, que a todas luces es insuficiente para la mayor parte de la industria asturiana, ¿no? Que ha quedado fuera de los límites que ese estatuto establece. Y para dar satisfacción a las necesidades de ese importante tejido industrial asturiano, necesitamos acompañar, y por lo tanto va también incluido en el cuerpo de la ley, necesitamos acompañar a ese carácter estratégico la necesidad de este estatuto para la industria hiperelectrointensiva. Esos son los dos artículos de los que constará la ley, que junto con el apoyo a las movilizaciones físico por parte de los compañeros y compañeras, la militancia de Izquierda Unida de Asturias, ponemos también hoy a disposición y en conocimiento de todo aquel que nos escuche. Muchísimas gracias, Marina, y muchísimas gracias al partido por organizar este acto. Ha sido un placer y cuando queráis aquí estoy. Gracias, Ovidio. Bueno, gracias al Estrés por participar en esta charla, en este ratín, que creo que espero que sea útil para poner encima de la mesa los problemas de Asturias y las posibles soluciones o las soluciones que planteamos, ¿no? Y por último, y antes de acabar y de despedir la charla, pues recordar en primer lugar que Comisiones Obreras junto con UGT, están llevando a cabo una serie de movilizaciones en el marco de Salvemos Asturias, y que la próxima, si no me equivoco, es aparte del 1 de mayo, evidentemente, el 13 de mayo delante de la explanada del Niemeyer a las 7 de la tarde. Y antes de esa convocatoria del 13 de mayo, sí que, y en el marco de estos charles que se están organizando en conmemoración por el 90 aniversario de la República, pues habrá otra charla como esta el miércoles 28 a las 8, en principio. De todas formas, pues estar pendientes de las redes sociales del partido, ¿no? Para que cualquier cambio que pueda haber de última hora. Y sin más, pues yo ya despido el acto, despido la charla y agradecer a todos los que nos estéis escuchando o nos estéis viendo que hayáis compartido este rato con nosotros. Gracias.